Bueno, buenas tardes a todos mis amigos, hermanos, amigos, creyentes o no creyentes, porque siempre que llevo el mensaje que Dios me da a través de su palabra, yo me dirijo al público en general, porque sé que esto no lo va a oír solamente los creyentes. A lo que se publique lo van a oír y lo van a ver eh, todo público, toda persona que vea y le atrae pues el contenido del mensaje. Y lo que les quería tratar ahora era algo que en estos días traté eh, en mi iglesia, le digo mi iglesia con sentido de pertenencia, ¿eh? Pero no es mía. Tratamos una reunión de varones. El tema llegamos a analizarlo y a discernirlo. Lo planteé yo en el sentido de que eh, el Señor, Dios Todopoderoso, ha permitido a través de toda su historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no hasta Apocalipsis, lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, de que el Señor, cuando yo les dije esto, que el Señor había sido permisivo con Satanás, había utilizado a Satanás como una herramienta a través de los siglos para que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, pues entráramos en razón de lo que Dios quiere para con nosotros. Cuando yo hablé sobre esto, hubiesen visto ustedes la cara que pusieron mis hermanos, y les dije que esto podría verse como herejería o herejería, que podría verse como algo satánico, y les dije que no, porque nosotros tenemos que conocer así como conocemos de Dios, así como conocemos de nuestro Señor, así tenemos que conocer de Satanás cuáles son sus propósitos y sus intenciones, que no son mejores que la de nuestro Señor. No, no, no. Satanás es un súbdito del Señor, es un súbdito de Dios. Hay un refrán que dice que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y no es mentira, es verdad. Entonces, me miraron de una forma muy rara y extraña y le dije, no me consideren un hereje ni me consideren algo satánico, pero eso está en la palabra, le dije yo. Cuando el Señor permite que Satanás sea utilizado como herramienta, ¿para qué? Para cambiar con planes mayores, con propósitos mayores, para que nosotros, sus hijos, podamos ser más fuertes, más maduros y preparados para su servicio. Bueno, comencé y les expliqué en una forma muy rápida, les expliqué en la forma como utilizó a Job. Cuando el diablo se le apareció, que estaba Satanás reunido con sus ángeles en el cielo, y tiene al diablo a su lado, a Satanás, y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Del mundo. Y ¿cómo consideraste a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios, justo. Satanás le respondió, ustedes todos conocen esta historia, le respondió que probarlo para ver. Todavía el Señor le dice, no, él es justo y un hombre temeroso de mí. Le digo, probarlo. Le dije, bueno, yo te voy a dar la oportunidad de que tú lo pruebes, pero no me le vayas a tocar la vida. ¿Qué pasó ahí? El Señor, Jehová, permitió que Satanás probara a Job. Lo utilizó como herramienta. Cuando yo dije herramienta en esa reunión, miraron así todavía más. ¿Herramienta? ¿Qué dice este? Seguí y les dije,
lo que pasó con Pablo, Satanás también, permitido por el Señor, por nuestro Dios, él, a través del aguijón en la carne de Pablo, para hacerlo entender con el propósito de que no fuera un hombre orgulloso y un hombre soberbio. Bueno, todo esto está en la Biblia. Por ejemplo, lo de Job está en Job capítulo 1, del 6 al 12, y está en el capítulo 2, del 1 al 6, la historia de Job. Lo que Satanás, permitido por el Señor, lo prueba para ver si era verdad que Job era temeroso y justo del Señor. Después, lo que sucedió con Pablo, igual, Pablo se convirtió en lo que hoy es uno de los, el apóstol más, vamos a decir que no más que Pedro, ni Pedro es más que él, pero uno de los apóstoles que contribuyó más en la formación de la iglesia en el mundo, después de haber sido un perseguidor, maltratador, mataba a cristianos, y el Señor, a través del uso de Satanás, permitido por el Señor, oye, permitido, no es que el Señor promueve el mal, no, el Señor vino a este mundo fue a salvarnos, Satanás no, es lo contrario, a matarnos, a robar, a destruir. Pero el Señor, en ocasiones, como le dije yo a mis compañeros, a mis hermanos, en esa reunión, utiliza a Satanás como herramienta para ciertas y determinadas cosas que van a redundar en que nosotros seamos probados por la fe. Nos prueba nuestra fe. Eso pasó con Job, pasó con Pablo, pasó con los israelitas en el Éxodo, cuando le encomendó a Moisés que llevara a su pueblo hasta la tierra prometida. Y eso se podía hacer en 40 días, yo lo he dicho más de una vez, pero pasaron 40 años. ¿Por qué? Porque Satanás, Jehová utilizó a Satanás como herramienta y los hizo andar en círculo en el desierto durante 40 años. ¿Qué trajo como esto? La purificación Esto trajo que el pueblo de Dios fuera purificado y refinado. ¿Para qué? Para que cuando llegaran a esa tierra prometida, lo que Jehová le había dicho a Moisés, le encomendó, llegasen allá, no importa que fueran pocos, pero puros y refinados, como lo dice la palabra. Esto lo podemos nosotros ver en Deuteronomio capítulo 8 del 2 al 3 y en la primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7. Esto no lo estoy diciendo yo, esto está en la palabra. Esto es palabra de Dios. Esta es la verdad, que la verdad nos hace libres. Y le seguí explicando a mis hermanos sobre entonces lo que fue la tentación. Bueno, ya hablé de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para probar la debilidad humana y la dependencia de la palabra de Dios, que fue con lo que se defendió Jesús ante Satanás. Fíjense ustedes, hasta su Hijo, hecho hombre, el Hijo del Hombre, el Señor también lo puso a prueba con Satanás. La palabra dice muy clara,
cuando Jesús fue bautizado, que empezó su ministerio, fue llevado hasta el desierto, estuvo 40 días sin comer y 40 días sin tomar líquido, dice la palabra, y se le apareció Satanás para tentarlo, pero Satanás fue allá, fue porque fue permitido por el Señor. O sea, esa permisividad del Señor para probar, en este caso, la debilidad humana, porque Jesús era humano en ese entonces, era el Hijo del Hombre, el Dios hombre, y aún así el Señor, Jehová lo mandó a probar, permitió que Satanás llegara allá, le ofreció el mundo, que si él le obedecía a él y se postraba ante sus pies, le daría todo y le enseñó todo lo que le quería dar. Y Jesús le respondió con la palabra, de que solamente él se postraría y le serviría a su Padre. ¿Ok? Luego entonces vemos lo que pasó en la persecución que hubo en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como tal, en esa formación ideológica, y hasta religiosa, porque en ese entonces prácticamente era una religión. La ley no se podía cumplir. Había mucha desobediencia. La gente no creía en el Señor. ¿Y qué pasó? Jehová utilizó nuevamente a Satanás. ¿Para qué? Para que esa gente fueran perseguidos, asesinados y hasta masacrados, óiganlo. ¿Pero para qué? Para que volvieran a tener confianza en el Señor, creyera en el Señor y en la ley, en sus preceptos. Todo esto ha pasado a través del tiempo, a través de los años, y está escrito en la Biblia. Está plasmado y con citas. Por ejemplo, en lo que les acabo de leer sobre los israelitas, eso está, los que duraron tanto tiempo en el desierto, está en Deuteronomio 8, del 2 al 3, y le dije, como le dije en Pedro, también, en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, y todo lo que le estoy diciendo tiene sustentación bíblica. No es que lo estoy diciendo yo. Y se lo decía a mis hermanos, pero al final dijeron, no, pero es que no puedes decir que Jehová utiliza a Satanás como una herramienta. Y sí se los dije, se los afirmé y ponían los ojos así. Pero ¿por qué se asustan? Si ustedes no deben de tenerle miedo a Satanás. Satanás nos obedece hasta nosotros. Cuando tú vas a reprender, a echar y a sacar espíritus, ¿lo haces en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y Satanás te obedece. Claro, no te está obedeciendo a vos, está obedeciendo a Jesús, nuestro Señor, quien nos dio a nosotros esa potestad y ese poder. Pero hasta Satanás nos teme a nosotros, porque sabe que nosotros tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, no es de temerle, es de conocer quién es Él, cuáles son sus intenciones. A muchos cristianos no les gusta que le nombren a Satanás. Satanás está vencido. Satanás está vencido hasta... Primero lo venció el Señor. Y nos dejó ese poder y esa potestad de que nosotros, utilizando su nombre, también lo echemos, lo reprendamos y nos respeta, nos obedece cuando el Señor hace su voluntad, cuando vos estás actuando con la voluntad de Dios. Entonces, no es extraño
decir en una reunión de que nuestro Padre Jehová, nuestro Señor, cuando es permisivo para hacer todas estas cosas que hizo, son con propósitos. Y utiliza a Satanás como herramienta, sí, como herramienta, pero ¿en qué sentido? Vamos a ver cómo utiliza como herramienta el Señor, en el contexto, en el sentido. Vean bien lo que dice Santiago en el capítulo 1, del 2 al 4. Oigan bien, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que es el propósito, que es lo que quiere el Señor a través de la utilización de Satanás como herramienta, para que nosotros, sus siervos, seamos probados, seamos depurados, seamos purificados, como lo hizo en el desierto, y hasta que no se purificaron, su pueblo no pudo llegar a la tierra prometida. Entonces, continúo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia ha de tener su obra completa, ¿verdad? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, que todo lo que hace el Señor es para bien, para sus propósitos mayores, pero sí utiliza en este contexto, en este sentido, el Señor Jehová utilizaba y utiliza actualmente a Satanás como herramienta, en este sentido, de que nos sintamos con sumo gozo cuando estemos pasando por las pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es purificarnos, mejorarnos, hacernos fuertes, hacernos dispuestos, maduros espiritualmente, para servirle mejor a Él en su reino. O sea que no es de asombrarse entonces, de decir de que Satanás es utilizado como una herramienta para contribuir a propósitos mejores que Él tiene con nosotros. Y esto no es nada del otro mundo, eso está en la palabra. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la permisividad de Dios? Probar la fe y la lealtad de los siervos, como lo hizo con Job. Probó su fe y su lealtad. Frenar el orgullo y la soberbia, lo que hizo con Pablo, al clavarle el aguijón en la carne, frenar esa soberbia, ese orgullo, purificar y refinar a su siervo, que lo hizo ¿qué? En el desierto, para que su pueblo, los que llegaran allá, los pocos que llegaran, o los que llegaran purificados. Y lo otro, demostrar la soberanía y el poder de Dios. ¿Cuándo lo demostró? En la persecución que tuvieron los cristianos, los hijos de Dios, no los cristianos, los hijos de Dios, en la iglesia primitiva, para que aceptaran la soberanía de Dios, aceptaran a Dios como su Señor, como su único Dios, y el poder de Dios. Lo demostró en infinidades de veces. Entonces, no es una cosa que es herejía, ni es mala utilización de decir que el Señor utiliza a Satanás como una herramienta para mejorar, para permitir propósitos mejores para nosotros. No. Y eso está sucediendo hoy en día. Hoy en día, cuando vos estáis pasando por el desierto, que decimos nosotros, estás en una prueba.
Y ahí estás luchando contra Satanás. El Señor utiliza a Satanás para probarte, para ver si vos estás parado sobre la roca, si tenéis la fe inquebrantable. Eso. Cuando te dice frenar el orgullo y la soberbia, porque Dios te quiere humilde, manso y humilde. Sean mansos y humildes como soy yo, lo dice Jesús. Purificar y frenar, bueno, probar la fe, lo hizo con Job. Frenar el orgullo, lo hizo con Pablo. Demostrar la debilidad humana, lo hizo cuando tentó Satanás a Jesús los 40 días que estuvo de ayuno en el desierto. Purificar y refinar a los siervos en el desierto en los 40 días. Y para demostrar su soberanía y el poder de Dios en la antigua iglesia, la iglesia primitiva. De manera pues que no es cosa del otro mundo. Y todas estas cosas, ténganlo por cierto, de que nosotros los cristianos, las pasamos y las estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios nos somete a pruebas para, valga la redundancia, probar nuestra fe, nuestra lealtad. Porque Él nos quiere puros y santos. Pablo habla de la pureza y la santidad en Corintios y lo dice no como santo de que Santa Catalina, Santa esto o Santo Tomás, no. Habla es de apartados a los puros y a los santificados. ¿Para qué? Para sus propósitos y planes que Él tiene mucho más allá de los de nosotros. Así que, hermanos míos, espero que esta pequeña reflexión, este mensaje de Dios, les sirva de algo, les sirva para que estén atentos de que cuando a veces estás pasando por situaciones difíciles, estás pasando la prueba del Señor. Tenés allí a Satanás que te está probando. No es mentira. Tenés allí a ese que el Señor está permitiendo, pero en el contexto de que vos tenéis que gozarte por las pruebas que estáis pasando. Porque lo que quiere el Señor es mejores cosas para vos, mejores propósitos y planes. Así que no tengáis miedo y los que me puedan oír que dicen que está loco, dice que el Señor utilizó a Satanás y lo sigue utilizando como una herramienta para probarnos. Eso es verdad, eso está aquí en la palabra, en esta palabra. Y la palabra de Dios es la verdad. Esto está escrito. A esto no le podemos ni borrar ni agregar nada. No, esto está escrito. Y allí hay aquel que quiera agregarle o quitarle. ¿Ok? Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz día y que el Espíritu Santo que obra en sus corazones les permita entender, discernir la palabra de Dios y que no nos asombremos cuando oigamos términos que parecen asombrosos, cristianos hablando de esto, de que Dios utiliza a Satanás como herramienta. Sí, es verdad. Lo dice Santiago en el capítulo 1 del 2 al 4. No lo digo yo. Pero mis hijos, que Dios me los bendiga, que tengan un feliz día, que el Señor me lo siga proveyendo, que el Señor me le siga dando el techo, el vestido, los alimentos necesarios para que ustedes puedan tener todo lo que Él nos prometió que nos iba a proveer. Salud, paz, amor y libres de enfermedades. Que Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.